Y porque no había sala de operaciones. Y porque no había carta de situación. Y porque en Estado Mayor, cuando llegamos nosotros, no había orden de operaciones. Porque así no trabajábamos. Porque cuando nosotros llegamos, nosotros dijimos cuál es la experiencia, cuál es la rutina, dónde están. La selva es un teatro de operaciones especial, es un combate especial. La tropa tiene que tener conocimiento de la selva y los oficiales tienen que estar muy entrenados, porque es un adversario también de las operaciones. Barbosa, sargento Barbosa, no lo conoce nadie. En las acciones sobre el 61, su compañero, un sargento, cayó con una herida de bala en la cabeza. Y Barbosa, sargento Barbosa, a pesar de los fuegos, salvó a su camarada. Y el médico militar le hizo una operación al cerebro ahí mismo, en la IE. Y después fue su padrino de bodas, 3 años después. Porque ahí hay otra diferencia, la calidad de los médicos. Y porque ahí aplicamos en la IE la parte administrativa que es esencial en estos teatros de operaciones. ¿Cómo hacías tú para llevarle sus raciones de campaña si no sabías dónde estaban las patrullas? Los mayores ejecutivos estaban en la IE y ellos con sus tropas sabían distribuir. Y porque los médicos no esperaban que llegara el herido, los médicos se desplazaban hacia donde estaba el herido. Y lo más grave que tuvimos fue la pérdida de los pies cuando pisaban las minas antipersonales. Ahí no había si eres RH positivo, A1, B, C negativo. Todos ponían su brazo y todos donaban su sangre. Y se nos murió un soldado delante de nosotros cuando no se pudo contener su sangre porque no llegó ni un helicóptero. Cambia. También está el análisis por los principios de la guerra, porque este es fundamental para los militares y también para los civiles. Aquí está. En este conflicto se aplicaron todos los principios de la guerra, porque ese es lo que a los que hemos participado no nos podrán quitar. Todos los que participamos en todos los grados, ahí sacamos nuestro doctorado, ahí sacamos nuestro diplomado, ahí nos graduamos de militares. Uno ha quedado coronel, hay otro que se ha quedado comandante, pero acá se graduaron de militares. Aquí estuvo la aplicación de lo que tú aprendes en la escuela de guerra, acá. Porque si en la escuela de guerra no te entra, tu cerebro está vacío. ¿Cómo aplicas? ¿Cómo te transformas de ser un táctico y un estratega de escritorio y de escuela a aplicar en la realidad? Esta es una ventaja de los oficiales en el Perú. ¿Por qué? Porque desde los años 80 hasta ahora, desde los tenientes, todos hacen su plan de operaciones y todos tienen que ejecutar su plan. Y con el resultado, que se llama vidas, saben si son exitosos o no. Cambia. Y acá quiero hacer una diferencia entre algunos que quieren comparar el conflicto del 81 con el 95. Por si acaso, al igual que la guerra contrasubversiva, no hay estrategias tipo plancheta. Las realidades son diferentes. El 81 era otro adversario, otros medios, otro escenario. Hay una diferencia notable que quiero hacer resaltar. En el 81 fue un objetivo físico. A las tropas les dijeron: los ecuatorianos han construido unas instalaciones en territorio peruano, Paquicha, Comana, todo eso. Ahí está arriba. Techo de calamina, material prefabricado y base de cemento. Entonces tú tienes la oportunidad de montar una operación y si llegas, capturas, destruyes, eliminas, puedes decir misión cumplida. ¿Qué misión nos dieron a nosotros? Un objetivo humano. Había que sacarlos a todos. ¿Cómo haces tú para sacarlos a todos en una selva? Ahí está la diferencia. Entonces cuando te dicen que lo vamos a ver más adelante, no llegaron a Tihuinza como si el símbolo, le he puesto yo el símbolo de la resistencia de los pueblos ecuatorianos. ¿Usted qué cosa cree? Que yo ahí ganaba, yo llegaba ahí y ganaba. Y el resto, cambia. Porque acá hay algo importante, como le decía yo. En la selva no hay batallas decisivas, en la selva no se puede destruir a todo el adversario. En la selva la posición del terreno no te da ninguna ventaja operacional ni estratégica como en una guerra convencional o urbana o desértica, cuando tú dominas una altura y de ahí controlas todos los ejes de desplazamiento por decir los tanques.
Acá no. Entonces había que destruirlos con una disuasión física y una destrucción psicológica, donde a la experiencia de los soldados, a la habilidad de los comandantes para plantear las maniobras, uno fija, dos desbordan, le agregas tú la sorpresa y le agregas tú lo que significa la selva. ¿Dónde están sus tropas de élite? Tropas de élite teníamos nosotros, de la experiencia de la guerra interna. Y ojo, que las Fuerzas Armadas del Perú combatieron en la guerra interna con el mismo armamento que tienes tú para una guerra externa. Porque nosotros no nos compraron ni adquirieron armamento ni equipos de comunicaciones para la guerra interna. Con lo mismo que teníamos para afuera, para adentro, y después para afuera, y después para adentro. Y salvo las fuerzas especiales, los soldados fueron a combatir con el famoso FAL, que viene a ser un palo de escoba en la selva. Cambia. Y hay algo muy importante. Este es todo la ubicación de los puestos y las rutas de acceso hacia el PB1. Cambia, por favor. Y acá hay algo importante que siempre se habla sobre el apoyo administrativo. Fíjense, desde Lima sale la carga, un Antonov, 5 toneladas, tenía que llegar al valor, y en el valor había que transformarla en 5 cargas de 1 tonelada, porque como no se construyó la pista en el Ciro Alegría, tenía que hacerse el cerrojo con los helicópteros, es decir, un Antonov con 5 toneladas se transformaba en 5 helicópteros de 45 minutos para llegar a Ciro Alegría. Entonces ya se imaginan ustedes, así como sabrán, en Bustamante, el desgaste de los helicópteros de una acción administrativa, 45 minutos, 90. Tiene que parar, pues, las horas de mantenimiento. Si hubiera estado en Ciro Alegría, la pista de Tejada no, Lima se hubiera ido de frente a Ciro Alegría. ¿Cuántos cerrojos nos hubiéramos evitado? ¿Cuánto desgaste de máquina y de horas? Y porque solamente podíamos llegar por vía aérea. Ahora, si querías hacerlo por tierra, te dejaban el chumbe y tenías que por tierra como casi 2 horas. Este fue el primer problema. El otro, de Ciro Alegría el PB1, fíjense ahí ese cuadro de arriba. Si tú querías meter un batallón, por decir, de 300 hombres, necesitabas 15 helicópteros. 15 helicópteros. 90 minutos. Y hay días que entraba solamente uno. El otro lado necesitaba 3 minutos. 3 minutos para un helicóptero. O sea, mientras que ellos 3 minutos metían 20, nosotros en 45, si los tiempos estaban buenos, un helicóptero. Ahí están las diferencias. ¿Y por qué este era el único eje de ingreso? Este era el único eje. Y cuando a ti te llamaba Júbilo, te llamaba de Ciro Alegría, te decía, ¿qué quiere? ¿Tropas? ¿Munición? ¿Medicinas o alimentos? Y a partir de ahí, todo a pie cambia. Entró la MOMED. Cuando se crearon la MOMED, entró para que en 4 fases lograra esa estabilidad, esa tranquilidad que permitiera pasar al proceso diplomático. Cambia. Recuerden ustedes que primero se abrió esa área demilitarizada donde fue el conflicto, a partir del 1 de agosto del 95, y después hubo un problema ahí donde fue lo del Pacto de Caballeros, porque también hubo una escaramuza y se tuvo que hacer una zona alfa. Pero lo más serio ocurrió en agosto del 98. En agosto del 98 se pudo producir un nuevo conflicto similar al de enero del 95, donde todo se hubiera ido a cero. Cuando tropas ecuatorianas, a pesar que ya habían aparecido las opiniones y pareceres, donde la cordillera de Cóndor era el límite, infiltraron 50 hombres. Y nuestros comandos lo rodearon. Si la decisión hubiera sido militar, todo hubiera venido a cero, porque esos 50 hombres hubieran muerto y todo hubiera ido a cero. Pero la decisión fue política. No. Como política fue la decisión sobre la militar, el estadista sobre el estratega, sobre el militar, de que no podíamos actuar en territorio ecuatoriano. Es decir, los lanzadores múltiples de Comandos y de Cóndor Mirador no podían ser atacados por nuestra Fuerza Aérea ni por nuestras patrullas, porque íbamos a aparecer como agresores. Y porque el PB1 era una casa y los otros 2 eran 2 edificios, y nos miraban y estaban a distancia de tiro. Y así tuvimos que actuar. Por eso cuando hablan de la imposición política sobre la militar que no se cumple, en la guerra se cumple.
El estadista es el que le impone las condiciones de tiempo para un apuro al militar, y el militar tiene que cumplir, actuar sobre esas restricciones. Y eso es una seria restricción para nosotros. Si la Fuerza Aérea hubiera bombardeado Cóndor, Mirador y Coango, creo que esto no hubiera durado más de 15 días. También. Y aquí está todo el proceso diplomático, que tiene dos puntos fundamentales. Primero, los impases subsistentes. Hay algunos diplomáticos por ahí que dicen, ¿por qué lograron los impases subsistentes? Fue producto de que no hubo éxito. Mentira. ¿Y por qué no lo hicieron en el 81, hermano? ¿Y qué cosas son los impases subsistentes? Esos 78 kilómetros que no estaban demarcados, más la posición de los ecuatorianos sobre el protocolo. Y porque esos impases se solucionaron parcial o casi totalmente con las opiniones pareceres. Pero cuando hubo el nuevo conflicto, considero yo que ahí es donde se asustan. Y de la diplomacia de comisiones técnicas que pasó a la diplomacia de los cancilleres, pasó a la famosa diplomacia presidencial. Entonces, cuando hablamos del kilómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con los resultados militares. ¿Y saben por qué? Porque renunció el canciller. Porque como era reservado, era secreto, renuncia el canciller y su público una carta donde dijo, no es necesario, ¿por qué le vamos a hacer una soberanía? Si ya está todo cerrado, ya están las opiniones pareciendo. Una concesión presidencial. Entonces, si relacionamos el kilómetro con el resultado de las operaciones, estamos yendo en contra de los hechos históricos. Y todo terminó con el acuerdo global y definitivo en octubre del 98, cuando yo estaba en la China. Y aquí están los impases subsistentes. Los números es el orden de prioridad y las letras es según lo presentara el Perú o el Ecuador. Y se comenzó a solucionar de lo más fácil a lo más difícil. Y lo más difícil era la inejecutabilidad parcial del protocolo que pedían los ecuatorianos. Cambia. Y el primer problema se solucionó con la demarcación en ese tramo faltante, de acuerdo a lo que decía el Perú y lo que estaba en el protocolo, que era con la divisoria en la cordillera del Cóndor. Cambian. Aquí está el tema. Aquí está el tema del pacto de caballeros. Acá está el tema que los ecuatorianos nos decían, ya pues peruanos, la Fuerza Armada hizo una cosa, Cancillería otra cosa, el fallo de Díaz de otra cosa. Entonces acá la solución fue realista. Trazaron la raya, dejando el puesto peruano a nuestro lado y el puesto ecuatoriano a nuestro lado. Ese fue el segundo. Cambia. Y el tercero, en Huepí, nos dieron la razón, de acuerdo a lo que está establecido también en el fallo de Díaz de Guillermo. Y ahí no hubo ningún problema también. Los pasos finales fue la aprobación de los tratados de integración y el tratado de navegación. Se concluyó la demarcación el 13 de mayo y el fin de la MOMEP. Y hoy estamos, gracias a los resultados de todo este proceso, rumbo a la paz, a la integración y desarrollo, materializado con estas dos reuniones de gabinete, pero todavía con un interrogante sobre cuál va a ser la participación de Ecuador en la Corte Interamericana de la Haya, en la Corte Internacional de la Haya.